No puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz, Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. A nosotros nos formaron con esto, se debe y no se debe, en una didáctica que daba indicaciones, pero lo que nos faltaba eran los fundamentos, o sea, ¿cuál es el argumento que se puede tener? Entonces, voy a quitar o a poner o a resignificar prácticas a partir de los fundamentos. ¿Y qué sucede? Hay muchos que tenían un fundamento válido para 20 o 30 años atrás, y que hoy en día ese fundamento, en función de nuevas concepciones, vemos que ya no tienen validez, pero en una de esas la misma práctica puede seguir siendo válida con otro fundamento. Claro, no es solo mirar lo que se hace, sino desde dónde se lo hace. Exacto. Podemos hacer este juego en este momento, no es que me lo preguntaron directamente, pero si uno habla de no meter la mano en el dibujo del otro, ¿correcto? Pero por el otro lado, tenemos un objetivo que tiene que ver con el hecho de que los chicos tengan en claro el uso social de la palabra, como de las letras, de la palabra, de las oraciones, o sea, toda la parte de la lengua. Y entonces ponete a pensar que un chico que hemos escrito hasta en los núcleos de aprendizaje prioritario, objetivo, que logre dictar a un docente, no que le escriba, que dicte, en ese momento me digo, bueno, perfecto, dictar también tiene que tener valor para el chico y significar algo. Suponete, estoy inventando en este momento, que trae el dibujo el chico, das vuelta a la hoja y él te dicta los diálogos de los personajes, por ejemplo. Si por ejemplo, o por qué lo dibujó, etcétera. Entonces uno dice, ¡ay! Pero están diciendo en esta conversación que sí puedo escribir en el dibujo del chico. Sí. Entonces quiero decir con ello que puede ser que sí, en la parte, yo diría en la parte de atrás de la hoja. Pero ¿qué hice? Lo resignifiqué, ese escribir. Antes tenía que ver solamente con el docente que identifica al chico. Hoy le estoy dando al chico el lugar del protagonismo, no solamente de lo que dibujó, sino el lugar del protagonismo, del por qué y para qué, y yo paso a ser su puente, nada más. Y tiene que ver con dejar de pensar no solo la didáctica como una lista de cómo hacerlos y cómo no hacerlos, y sí como un espacio de pensamiento, y además la relación con los grupos y con los chicos como relaciones singulares, en las que pasan cosas únicas, en las que pasan cosas irrepetibles. Me hiciste acordar, los chicos, pregunto, ¿no? A ver, contéstenme, ¿hay que escribir los libros? ¿Los nenes tienen que escribir con virome sus libros de cuento? Bueno, la respuesta sería no tienen que escribirlo. Pero mi alumna Nicole, de sala de 2, y mi alumna Meme, compañera de Nicole, habían traído a la sala el mismo libro. O sea, 2 ejemplares del mismo cuento, que era un librito que se llamaba Sobre el perrito Spot. Y ellas no se dieron cuenta que habían traído el mismo libro, pero durante un rato cada una jugó con su libro, después los libros se separaron, y a la hora de la salida empezaron a tironear las dos de un libro, pensando que era el suyo. En algún momento, en medio del tironeo, cuando ya estaban agarrándose de los pelos, aparece el otro libro, y Meme lo reconoce como propio porque estaba garabateado con virome. Entonces, ella no quería el limpio, quería el suyo, el garabateado con virome. Era su huella, era su marca, era su libro. Y está lleno, ¿no?, de ejemplos en los cuales lo que universalmente está mal, desde el discurso docente, desde las prescripciones de la didáctica, singularmente cobra otro sentido. Bien, es un ejemplo exacto, y yo te agrego uno más.
Yo creo que una de las maneras de trabajar en el nivel inicial, primero, es darnos cuenta que muchas de las prácticas no se cuestionan por una razón. Son tomadas como hechos naturales, en lugar de ser entendidas como construcciones culturales. En el momento en que es tomado como un hecho natural hasta casi desde lo biológico, no es cuestionable. En el momento en que es tomado como una construcción cultural, cuestionable no en el sentido de criticable, sino que se puede poner bajo cuestión, es en ese momento cuando puedo empezar a preguntarme, ¿lo sigo haciendo? ¿No lo sigo haciendo? ¿Cambio el fundamento? ¿Cambio la práctica? O sea, tiene que ser un mundo que al no ser natural, sino que es una construcción cultural, es digna de ser preguntada el por qué y el para qué. Eso me lleva a pensar también en el lugar en el que se pone el docente frente a esas prescripciones, porque es bueno entonces, o sea, pareciera que hay un lugar, una fuente del saber que emana esas prescripciones, que describen lo natural, y el docente recibe eso pasivamente, y quizá el docente, si ve su propia práctica, quizás se da cuenta que una de esas prescripciones en la práctica operan distinto. Entonces, si yo me pongo como reflexivo en mi propia práctica, puedo hacerle una pregunta a esa prescripción universal, pero si recibo pasivamente no. Y ahí tiene que ver, cuando hablábamos por qué me importa tanto trabajar con los directivos. Porque el principal responsable en el sentido de sostén de la cultura dentro de una institución es el directivo, porque el que le puede a veces actuar al docente como interlocutor válido por medio del asesoramiento es el directivo. O sea, también nos vamos a tener que repensar muchísimo que en lugar del directivo como aquel que perseguía, etcétera, etcétera, no necesariamente hoy es, y estamos trabajando mucho en todo el país. Me doy cuenta que hemos cambiado la idea de lo que significa para el docente ese directivo, y una de ellas es ayudarle a pensar, ayudarle a desnaturalizar esas prácticas. Por eso la didáctica hoy en día, en muchos casos, a ver, Dani, una de las cosas que yo aprendí de alguien que fue rectora en el Eccleston, una gran persona que creo que nunca recibió todo el honor que merecía, falleció muy joven, era Cristina Denies, que escribió creo que uno de los primeros libros sobre la didáctica del nivel inicial, editado por el Ateneo, un libro de referencia durante mucho tiempo. Sí, durante mucho tiempo. Y ella en un momento dado toma un concepto que yo retomo y sigo adelante con él, lo toma en el libro, yo no digo que lo haya inventado, que es el concepto de estructura de la didáctica. Y en lugar de hablar solamente de didáctica, toma estructura de la didáctica y lo plantea como que tiene 3 niveles. Pues si hablásemos desde el psicoanálisis de la estructura, de la estructura psíquica, por ejemplo, que hablamos de 3 niveles, y suponete que la llamo yo, ello y super yo, y yo no la reconozco, pero no puedo decirte vení un ratito con tu yo y tu ello y deja el super yo ahí, porque es una sola. Bueno, y ella plantea que a veces quisiéramos dejar el ello estacionado en la puerta, pero no, claro. Aunque no lo veamos siempre está. Y Cristina en el libro plantea algo que yo insisto en tomarlo con mucha fuerza, que es que en la estructura de la didáctica yo puedo ver como 3 niveles. El nivel de la teoría, el nivel del planeamiento y el nivel de la acción. Y entonces, cuando hablo desde la didáctica, yo veo, por ejemplo, en un docente o en un estudiante, algo que él está haciendo, lo que estoy haciendo es verlo desde el nivel de la acción. Pero en cualquier acción concreta le subyace, más o menos explícita, una anticipación, previsión, organización, un planeamiento. Y a eso le subyace también una concepción teórica, una concepción filosófica. Me interesa ponerlos los 3. Vos tomás mucho el término didáctico y a mí lo que me interesa es no dejar en la didáctica solamente uno de los niveles que es el de la acción.
¿Está? Sí, El dibujo están Claro. estos conceptos Ahora, interesantes. fíjate cómo Sí. en la carrera docente, la carrera está dividida en 3 campos que se corresponden más o menos con estos niveles de la didáctica, ¿no? Sí, señor. Porque el campo de la formación general, donde están las materias teóricas, supuestamente el marco teórico de la carrera, psicología, pedagogía, didáctica general, que es una didáctica teórica, el campo de las prácticas, donde van a los jardines las maestras y se preparan, y el campo de la formación específica, donde aprenden a pensar la enseñanza en cada disciplina y donde más arman planificaciones, además, ¿no? Y, o sea que es una partición que, así como la plantea Denis, forma parte un poco de la concepción de la didáctica y de la enseñanza y de la profesión docente hasta un nivel curricular, ¿no? Y entonces, si tuviésemos en cuenta estos 3 niveles, no sucederían algunas de las cosas que vemos que son, yo te diría que esta división en algunos programas, no voy a entrar a discutir este programa de materias, pero que se apoya bastante en algo que a nosotros nos molesta habitualmente, que es la fragmentación del saber. Entonces, poder trabajarla desde ese lugar requiere, yo no te digo en el profesorado, porque el profesorado tiene su necesidad de organización interna a los fines de permitirle darle todos estos saberes. Pero en algunos casos hemos cuestionado, hemos planteado que en la formación que ya tienen, esta que hablamos de la socialización institucional, un directivo que lo puede trabajar, ese directivo que apoya al docente está tomando en ese apoyo al docente, como no está dividido como en el profesorado, está tomando la práctica, la planificación y los fundamentos, recuperando esta idea de la didáctica como una totalidad. Entonces yo lo comprendo en el profesorado. Lo que a mí me puede preocupar es si continúa de la misma manera. Incluso dentro de la formación del profesorado, las materias teóricas son vistas muchas veces por los estudiantes, no siempre ni preponderantemente, pero en muchas ocasiones son vistas como materias de relleno, aburridas, medio filtro, que hay que pasarlas y aprobarlas, en las que más a lo mejor se sienten el peso de los exámenes como forma de evaluación, y en cambio vos ves a las alumnas cuando están haciendo el último taller de prácticas, la residencia, y el compromiso que ves que tienen con lo que están haciendo y tratando de entender es muy otro. Es decir, existe desde la formación un compromiso con esta esfera de la acción mucho mayor que con la de los fundamentos. Claro, y por ejemplo, me sucede a veces cuando voy a dar alguna charla o algo, entonces toma algún docente y digo, ¿diste clase hoy? Sí. Y decime una cosa, en esta clase que diste hoy, ¿en algún momento aplicaste alguno de los conceptos de Vygotsky? Y yo aprobé, me dice. Digo, no, Claro. en tu práctica. Entonces, evidentemente, no le digo si es que pensaste Vygotsky, decime qué hago ahora, sino es ahora que lo pensás conmigo, no, le digo, ajá. Entonces le hago solamente un par de preguntas. La primera, sí, lo que les enseñó hoy a los chicos ya lo sabían o no lo sabían. No lo sabían, porque si lo hubiesen sabido no le enseñó. Ajá. ¿Y les enseñarías algo que no van a poder aprender? No, eso sería una barbaridad. Le digo, querida, ¿vos te acordás de ese concepto de Vygotsky llamado de la zona de desarrollo próximo? Me dice, sí, le digo, lo estás poniendo en práctica. En el momento en que seleccionás que lo que le vas a enseñar a los chicos tiene que ser algo que todavía no sepan, pero que puedan llegar a aprender, con tu acompañamiento estás dando las definiciones de Vygotsky. No te pido que a cada rato lo pienses, pero en algún momento, ante una duda, bueno, ese es el marco teórico que te formó. Lo que me lleva a preguntarme, eso que decían recién, es cómo estamos nosotros los docentes de la formación general transmitiendo la teoría o trabajando con la teoría en los profesorados. Porque evidentemente si los estudiantes no pueden apropiarse de esa teoría como anteojos, como herramientas conceptuales para analizar la práctica, quizás también tiene que ver con algo de cómo están planteadas esas materias. No sé si tiene que ver con nosotros los docentes que las damos. No sé, es una pregunta que me hago, ¿no? Yo por eso te digo, más todavía,
Yo te diría lo siguiente, ¿viste cuando uno habla, hasta en los juegos, de los noveles y los expertos? Ajá. O sea, noveles con B corta, Sí. los nuevitos y los expertos, que en un momento dado necesitan sentarse y poder establecer relaciones. Cuando uno habla de establecer relaciones es porque acepta que dentro de ese sistema existen distintos aspectos que hay que relacionar, línea, no línea, establecer redes, etcétera, etcétera. No me preocupa que esté dividido entre estos aspectos distintos en la formación. Quizás en algunos casos puede ser hasta altamente positivo. Tampoco le puedo pedir a los que están en la práctica que establezcan esas relaciones. Muchas veces igual lo hacen. Cuando vos ves las carpetas de los alumnos, las relaciones las establecen. Pero creo que de algún modo sería más complejo esa relación. Pero sí creo que tendría que tener durante el periodo en el cual comienzan a trabajar, ni siquiera digo las prácticas, ser respetados como docentes noveles que probablemente necesitan ese apoyo experto donde alguien les ayude a establecer esta relación con el marco teórico. En la misma práctica docente ya. Yo creo que hay veces en las cuales, mientras que están en la etapa del profesorado, pues nos ha pasado a todos, en el momento en que están tratando de hacer una residencia, una práctica, están más metidos en su preocupación en cómo tener un cierto grado de control sobre lo que pasa con el grupo, cómo manejan los aspectos socioafectivos, etcétera, como diciendo tampoco le podés pedir que se ocupe de todo eso en ese momento, y por lo tanto yo no dejaría de respetar esta división. Lo que creo es que en algún momento, antes de que empiecen o cuando recién empiezan a trabajar, que ya pasó la preocupación de aprobar la materia con todos los diferentes autores, aprobar las prácticas con lo que tiene que ver con esto de ver qué pasa con el grupo, que vos fijate, cuando habla del paradigma, todavía sigue figurando, tiene dominio del grupo. Y a mí me encanta decirles, tiene dominio del grupo porque todos los chicos son sometidos. O sea, el uso de los términos que empleamos, pero no importa. Pero en ese momento lo que más le preocupa, y te voy a decir algo peor todavía, en el momento en que alguien está haciendo una práctica, lo que le interesa es lograr dar lo que planificó. En ese momento todavía, que los chicos aprendan, no es la mayor preocupación. Cuando ya estoy trabajando, puedo poner mejor mi mirada en no solamente qué hago, porque ya lo fui aprendiendo, sino cómo lo pongo al servicio de para qué escribe la escuela, de para qué existe la escuela, para el aprendizaje de los alumnos. O sea, lo que quiero decir es, voy a defender que existan estas divisiones que en su momento son necesarias, pero también voy a defender que parecería que necesitamos una especie de periodo de transición en el cual el acento esté puesto ya no en aprobar o no aprobar, sino en poder establecer estas relaciones. Como vos ves, tienen que ver con el pensamiento complejo, con lo que es el trabajo con la teoría de la complejidad, con la teoría del caos, etcétera, etcétera, puesta al servicio de mi posibilidad de trabajar. ¿Se entiende? Llévame a aclarar lo que quiera. Sí, no, yo me entusiasmo y... No, está muy bien, porque es la idea, esta es una conversación y en las conversaciones pasan esas cosas, por ¿no? favor, Si no teníamos un interrogatorio, una entrevista. Pero por eso te pido, preguntarme. Está perfecto. Y aclaro. No, pensaba en esta relación de los maestros con la teoría, ¿no? Ya sea maestros en formación o maestros trabajando. Y en qué medida la teoría muchas veces es vista como algo que uno puede descubrir que en la práctica está pasando. Por ejemplo, mirá, ahí hay una asimilación, ahí hay una acomodación, etcétera. No es esa la intención. Por eso, y pensaba cómo pensar la teoría como algo que uno va a buscar para entender lo que tiene delante. Apetito de palabras, apetito de teoría. Así, primero y fundamental,
Empecemos con un mandato que hoy en día sí existe, mandato, tomalo como vos quieras. Yo puedo como docente realizar un montón de actividades y de acciones. Lo que hoy en día además necesito tener es un fundamento, que es el porqué, que en algunos casos tiene que ver con el contexto, pero eso también es un marco teórico, donde podemos ver distintos autores donde nos dicen que lo mismo trabajado en distintos contextos tiene que adquirir otro formato probablemente. Eso ya es un fundamento. Entonces la pregunta concreta, ya ni siquiera me preocupa si le ponen nombre al marco teórico, porque lo tienen incorporado. Entonces no me preocupa si una dice, lo dijo Vygotsky o lo dijo Ausubel. Forma parte, primero que nadie dijo nada nuevo, en el sentido de que cada autor remixa también y toma de otros y va actualizando y lo va... O sea, no es el autor el que me preocupa, sino el hecho de que sepan que tienen fundamento las acciones. Cuando hoy en día, ejemplos, porque si no vamos a algunos ejemplos, cuando hoy en día planteamos el concepto de participación en la relación familia-escuela, tema que nos interesa a todos mucho, vamos a tener que continuar planteándonos bastante más a qué llamamos participación. Todavía seguimos en muchos casos con que la participación de los padres, la familia en la escuela, en el nivel inicial, pasaría por 3 o 4 cosas que queremos que hagan. La primera, que vengan a la entrevista inicial, además de haber anotado al chico. Después de eso, que estén de acuerdo con todo lo que hacen. No. Después de eso, que cuando hay reuniones de padres, que por favor vengan. Que firmen el cuaderno, que lean el cuaderno, que manden las autorizaciones. O sea, completen la carpeta viajera. Exactamente. Pero no le hemos encontrado el sentido todavía a qué realmente significa la participación de los padres, ¿qué es el concepto de participación? Nos lo vamos a tener que replantear. Ahí es donde yo acudo quizás a marcos teóricos. Teresita Sirvent escribió un texto sobre la participación, en el cual plantea algo muy interesante, que es la participación real y la simbólica. O sea, la participación real es aquella en la cual se participa en toma de decisiones. Hay que bancarse las consecuencias de darle participación real a la familia después, ¿no? Exactamente. Como decía, hay un texto de Sigmund Freud en el que dice que si uno tiene la audacia de llamar a los fantasmas, también tiene que tener el coraje de no salir corriendo cuando los fantasmas aparezcan. Exacto. Para eso tiene un directivo en la escuela. Ahí volvemos al rol importantísimo que tiene ese directivo, por eso continúa en esa formación. Y habla de la participación simbólica, el como sí, donde les hago sentir que participan cuando en realidad ya las tomé las decisiones de antemano. O sea, ¿qué es lo que sucedería en esta participación de, me atengo hasta los fantasmas, o que voy a hacer una reunión de padres en el cual les cuento algunas de las unidades didácticas o proyectos o secuencias próximos que quiero tomar? 2 o 3, ni siquiera le pido planificación de todo el año. Y les digo, les cuento los objetivos, los contenidos, porque no nos sentamos y digan ustedes qué les parece. Ustedes conocen el lugar mejor que nosotros a veces. Y yo creo que la opinión de ustedes puede ser muy interesante y hasta incluso puede suceder que tengan modos de apoyar que a mí ni siquiera se me habrían ocurrido. No les estoy pidiendo permiso. La decisión de última me queda a mí, la tengo que explicitar. Pero participar en la toma de decisiones no significa reemplazar al otro en la toma de decisiones. Ya sé que es un delirio lo que acabo de decir. Además, vos habías mencionado al directivo como, me gustó esa imagen, sostén de la cultura institucional. Sí, y custodio del proyecto institucional. Son lindas metáforas, ¿no? Este lugar estatal de la garantía y además este lugar comunitario de sostener la cultura. Sí. Son lugares distintos de ese lenguaje tan tecnicista, tan gestivo, que acompaña a veces el discurso de los directores, ¿no? Que últimamente invade, ¿no? Con este vocabulario medio economicista. Yo te voy a decir una cosa. Vos te vas a encontrar, Daniel, con mucho asombro en eso. También cambia de acuerdo a las distintas provincias. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos una gran ventaja.
que es que la formación de los directivos es en servicio y continua. No sé, yo coordino la capacitación para directivos de nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires, tengo un equipo de 6 capacitadores que van a las distintas regiones con un eje temático que se decide, etcétera, y los directivos, todo el equipo directivo tiene capacitación cada 2 semanas porque se van alternando en grupos para no dejar a la institución sin directivos. Cuando yo voy contando esto en distintas provincias donde voy, habitualmente la mayor de las formaciones que ellos tienen, desarrollo profesional, ¿correcto? Más que nada tienen que ver con que hay cursos de ascenso, Sí. cada vez más en todo el país, pero paulatinamente, y uno trabaja para eso, y cuando continúa trabajando toda su vida sabe que hay muchas cosas que uno siembra pero que no va a ver el árbol después, pero si alguien no siembra no hay árboles tampoco. Entonces yo voy contando y voy relatando esto, etcétera, y va cambiando la imagen del directivo, ya pasa a ser en muchos lugares el lugar donde pasa algo muy loco, lo que voy a decir, donde un docente viene y le dice a un directivo: creo que esta clase no me va a salir bien, ¿podés venir a observarme así después lo conversamos? En lugar de decir, ahí viene, mejor hago de cuenta que. Claro. O sea, no te lo estoy diciendo en forma total, pero quiero decir que este es un camino para mí muy importante, paulatino, donde ese directivo acompaña. Claro, no es un vigilante. No, es un acompañante, un puente, alguien con el cual se puede hacer intercambio paulatino, lento va a ir, va a tardar mucho tiempo, pero ese es nuestro camino. Cuando uno no tiene una meta o una visión, es muy difícil caminar. Vos habías mencionado un poco al pasar, como algunas de las cosas de las que se podría hablar en una reunión de padres, de las unidades didácticas, los proyectos, señor. las secuencias, que son 3 formas de pensar la enseñanza. Más la que yo inventé, ¿Eh? más la otra que yo inventé. Bueno, de eso La me gustaría hablar. ¿De la cuarta? De la cuarta o de las 3 o de las 4, pero de las estructuras didácticas del nivel inicial, ¿no? Porque son, digo, si uno piensa en una unidad didáctica, muchas maestras podrían pensar que es una forma de ordenar la planificación. Y en realidad son fundamentos para la enseñanza, hay una filosofía detrás. Son formas detrás. de organizar el modo de enseñar. Exacto. Totalmente Entonces, de acuerdo. Mirarlas desde ese fundamento, ¿no? Y esto por ejemplo, hasta tal punto tenés razón, que una de las cosas que uno también trata es de trabajar esto con primaria y secundaria, porque le van a brindar distintas ventajas en el enseñar. Todavía hay mucho camino para recorrer, pero me causa gracia porque yo ya estaba, se puede decir alguna palabra, todas las que quieras, ¿sí? Podrida Sí. de que primero repetían como loritos: unidad didáctica, proyecto y secuencia. Y encima de eso no terminábamos de entender a qué llamamos uno, a qué llamamos el otro. Tuvimos que hicimos una investigación con Mirta Aquino acerca de todos los significados que podía tener la idea de secuencia didáctica hasta que llegue a ser una estructura, porque también hay secuencia en cualquier actividad del ser humano, y hay secuencia, pero secuencia didáctica como estructura, ahora voy. Pero me cansaba y sentía que en un momento dado me ataban. Hasta me acordaba de estructura didáctica, Dani, que existían antes, una llamada centro de interés. Bueno, el centro de interés de Croliano, que es el abuelito Sí, de la unidad señor. didáctica. Bueno, pero de algún modo existía y era una estructura didáctica. Bueno, y que no es la misma unidad, llamándose unidad didáctica, no. En fundamentos y estructuras. Hablamos de otra, pero es otra cosa y se llama igual, ¿no? Pero de alguna manera, ¿de qué me servía lo de centro de interés? Es decir, de tener un centro de interés, sí, que era un tema por semana ya armado en una carpetita que comprabas de Capeluz. Uh-huh. De ahí a que hoy en día tenemos estas 3 estructuras didácticas, lo que a mí me preocupa siempre es la dinámica, el movimiento, la trayectoria, la posibilidad de crear, etcétera. Entonces, cuando algo me dicen, esto es lo único que se puede,
me mató la posibilidad de crear otra. A partir de eso, ya hace unos cuantos años, dije, además de estas 3 estructuras didácticas, existe otra, cuando hablaba, que se denomina, en italiano lo decía, la Maifangulen. Así la llamé. Está muy bien. Cuando la llamé la Maifangulen, me dijeron, la que me importa. Entonces uno de mis editores me dice, no puedo escribir la que me importa. Entonces me puse a pensar qué nombre le pongo. Y dije, me acordé en ese momento, será porque alguno de mis hijos tenía, la cuarta. ¿Te acordás? Sarampión, varicela. La 6ª enfermedad. Exacto, la cuarta, etcétera, etcétera. Y entonces desde este punto de vista, hablé siempre de la cuarta. No te preocupes, está en los textos esto, La cuarta es la Maifangulen. La cuarta es la Maifangulen. Y me encanta porque lo puse como dando a entender que no terminamos con 3, que puedo llegar a crear otra que a mí me sirva mejor para enseñar. Y una vez me escribe alguien pidiéndome un ejemplo de la cuarta. Le digo, no tengo ningún ejemplo de la cuarta. Si ese es el lugar de la invención y de la creación, si no estamos estancados. Eso era una de las cosas. En relación al Maifangulen y a la cuarta, en uno de los viajes que hice el año pasado para trabajar estructuras didácticas, unidad didáctica, proyecto, etcétera, aparecía una duda y decía, bueno, acá hay un ejemplo de algo que una maestra quiere hacer, y decía, pero no sabemos si sería una unidad didáctica o un proyecto. Y la respuesta es, además de es una Maifangulen, ¿qué importa? Las estructuras didácticas no están para ajustarse a ellas, sino para ayudarnos a pensar la enseñanza. Bien. Entonces, en todo caso, primero pensar lo que querés hacer, después pensar qué te suma el espíritu de esas estructuras, de esas energías de la enseñanza para lo que vos querés hacer y tomar lo que te sirve. Pero tenemos que, o sea, a mí el tema de las estructuras didácticas, primero y fundamental, cuando lo dejé bien en claro, porque se les confunde con planificación. Entonces, sí, la primera definición más importante es, se denomina estructura didáctica al modo en el cual organizo la enseñanza, o sea, lo que voy a hacer. Yo quiero, el eje temático puede aparecer en una unidad didáctica, en una secuencia o en un proyecto. El eje, o sea, quiero abordar tales o cuales contenidos porque me resultan relevantes y los puedo organizar el modo de enseñar de un modo o de otro. Punto y listo. Y me he encontrado infinidad de veces que el mismo eje temático, digo eje temático, nos entendemos. Recorte en el caso de la unidad. Y yo te diría que sería los ejes temáticos, o sea, yo sé que sí o sí quiero que terminen el jardín de infantes sabiendo algo, ya que estamos mirando alrededor, sobre las plantas. No voy a hablar de las plantas en forma teórica, puedo darle la organización que quiera, pero sé que quiero que sepan algo acerca de las plantas. ¿Se entiende esto? Algo quiero, después decido qué es lo que quiero que sepan. Quiero que sepan algo acerca del funcionamiento del cuerpo, quiero que sepan algo acerca de los animales, esos quiero que sepan algo, después decido si son contenidos de esto, de lo otro, si van solos, juntos, mezclados, no me interesa, pero mínimamente tengo que tener una idea acerca de qué es lo que pretendo, como vos muy bien lo acabas de decir. Entonces me sucedió unas cuantas veces que lo que alguien presentaba o enseñaba con formato de unidad didáctica, otro lo enseñaba con formato de proyecto, y otro, esto es lo que más costó, y esto sí. Vos fijate, cuando uno habla de secuencia didáctica como estructura, esto no es fácil de entender, porque a diferencia de unidad didáctica o de proyecto áulico, secuencia didáctica es un concepto que semánticamente hablando tiene una polisemia y se puede usar, esto significa que puedo encontrar la palabra secuencia en un montón de cosas, dentro de las unidades y dentro de los proyectos. Pero ¿cuándo es en sí mismo y para qué la necesito? La secuencia didáctica, entenderla como estructura. Y me pasó algo interesante porque también traté de indagar, o sea, ¿a qué me servía? Y me encontré, porque uno remonta a su propia experiencia, que a veces especialmente me sucedía con fiestas patrias. Vas a abordar
San Martín, el 9 de julio. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? ¿Cómo? Voy a decir, ¿cómo lo enchufás dentro de la unidad didáctica? Yo te explico, cuando yo estaba como maestra en la sala, era fácil, porque no había ninguna duda, que el 9 de julio se tomaba como centro de interés los medios de transporte, con lo cual enganchaba el 9 de julio porque era como llegaron hasta Tucumán. ¿Nos entendemos? Muy bien. No, te juro que era así. Después de eso, tomábamos centro de interés, o como quieras llamarle, la primavera, que eje temático, las plantas. O sea, de ese modo, había una especie de... estábamos al servicio de la fiesta que nos tocaba o de la estación que nos tocaba. Viste que, paréntesis, Pindo Siede dice que los profesores de ciencias sociales envidian a los profesores de matemática porque no está el día de la multiplicación y pueden hablar de la... y no están atados a la fecha. Tal cual. Cierro paréntesis. Y entonces, ¿qué me sucedió? Empecé y ahora voy a la secuencia, no me olvidé de ellas, a partir de ellas fue que empecé a entender el sentido de una secuencia didáctica, que en algunos casos podría perfectamente ser tomar como secuencia didáctica la semana de mayo y entre medio sigo con mi unidad, o sea que armo, escribo, anticipo, organizo, planifico, como la quiera llamar, esa secuencia didáctica que tiene objetivos, contenidos o expectativas de logro, como quieras llamarle, tiene actividades que proponemos, tiene criterios evaluativos, etcétera, etcétera. Y está cumpliendo con todas las condiciones de una secuencia didáctica. Vos hablabas de matemática. Matemática, a muchos de los que queremos trabajar matemática, lo que se pueda en jardín, a la edad que sea, nos planteamos, no siempre logramos establecer una adecuada relación con la unidad didáctica o con el proyecto. No lo hagas. Armate una secuencia didáctica que tome forma geométrica o lo que vos quieras. O sea que de algún modo la secuencia didáctica tiene un valor en sí mismo y además un valor histórico. Y didácticamente hablando me permite a mí no tener que ver cómo establezco relaciones que a veces percibo como completamente imposibles de establecer. Educación física puede trabajar por secuencias, no necesita estar en relación con la unidad didáctica. Música puede armar su propia secuencia. O sea que le doy un valor enorme porque me ayuda a decidir cómo enseño. Y evito a veces buscar relaciones tan artificiales que no me están sirviendo. Ahora, en la práctica, ¿por qué pasa esto? ¿Los docentes se sienten como presionados a utilizar alguna de estas estructuras? ¿Es por los diseños? Dani, esa podés responder vos y sé honesto. No, pienso que existe mucha prescripción acerca de cómo desarrollar las actividades de enseñanza y mucho modelo a hacer encajar en las prácticas. Pero me quedé pensando, ¿no? Estas tres... Estas son, no lo escribí ni nada, son cosas que uno fue pensando. Que se ven, que se conversan en las salas de profesores, en los pasillos también, hasta cierto punto. Pero pensaba, estas tres estructuras didácticas que son también tres espíritus de la enseñanza, tres energías, que cada uno tiene su identidad y que ahora me gustaría además pedirte que a lo mejor describas tu visión de cada una de las tres, porque es algo de lo que ya hablamos un rato largo y todavía a lo mejor alguien escucha esto y no tiene la menor idea de lo que es una unidad didáctica o un proyecto. Pero además pensaba, muchas veces a la secuencia didáctica se la plantea como algo medio residual, ¿no? La secuencia sirve para enseñar aquellas cosas que no caben cómodamente en una unidad o en un proyecto, por ejemplo. No estoy haciendo lo residual, estoy dando un valor. Digo que lo que quiero enseñar tiene tanto valor que no quiero que figure como una relación artificial ahí metida, sino que le estoy dando un espacio propio, no residual. Y te digo que con esto de decir animémonos a probar, yo generalmente trabajé en zonas de
de villas de emergencia, especialmente la villa de Bajo Belgrano, que ya no existe, con los chicos que venían. Así que tenía una sala mezclada además con 3 y 4, o sea que no existía mucho, ni directores porque era el de primaria, y los inspectores venían y miraban si tenías a Belgrano en el aula y punto, en ese momento. Así que estaba en muchas cosas muy sola, para mal o para bien. Para bien es que me animé a inventar lo que se me ocurría, igual con tal de que le presente con la firma era suficiente. Nadie venía a ver lo que hacía. Y una de las cosas que me pregunté fue, ya estábamos con las unidades didácticas. ¿De dónde sale que la unidad didáctica tenga que durar alrededor de 15 días? O sea, ¿hay algún fundamento para ello? Los chicos tienen 15 días de atención, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué decidí? Dije, yo este año, porque además cada año probaba otra cosa nueva, no se te ocurra preguntarme alguna de las que he probado, sí puedo contarte, pero... Y dije, unidad didáctica. En ese momento la unidad didáctica eran con ejes temáticos, o sea, nada de mi cuerpo que va a la esquina, no, eran bien ejes temáticos. Entonces, unidad didáctica, medios de transporte. Y dije, vamos a ver, yo no les puedo decir, la unidad didáctica hecha en la villa del Bajo Belgrano, bien, donde tenía más o menos unos 40 alumnos entre 4 y 5 años. Sí, sin ayudante, rogando que los de séptimo se porten mal porque entonces me mandaban a alguien en lo mandaban en penitencia y te ayudaban. Sí, tenía ayudantes. Y esa unidad didáctica probé a ver cuánto tiempo, pero probé con trabajo didáctico, o sea, como organización de la enseñanza. Un año entero. Todo el año la unidad didáctica fue los medios de transporte. No hubo un solo contenido de ningún área que no fuese tratado. Todos fueron abordados, solamente que seguíamos la línea del tren, como quien dice, y a partir de eso, pero del tren, el barco, no sé cómo explicarles, hasta incluso llegué a tomar temas de física tan complejos como cuál es la fuerza o de dónde sale la fuerza que hace moverse a los distintos medios de transporte, y nos pusimos a discutir porque en la bicicleta mataron, pues cuando pregunté de dónde salía la fuerza, todo el mundo hablaba de las piernas. No, la fuerza sale del alimento que comes. Bueno, o sea que hasta eso me lo recuerdo en este momento, y los padres con un nivel de participación, pero que ni siquiera se les había pedido, pero les apasionó a ellos. Trajeron ideas, estoy hablando de Villa del Bajo Belgrano, trajeron desde fotos viejas, trajeron de todo, porque les apasionó. Entonces, estructura didáctica. Unidad didáctica. Unidad didáctica. ¿Cuál es el espíritu de alguien que enseña empleando a través de metiéndose en una unidad didáctica? Meterme en una unidad didáctica tiene algunas, que yo te diría, ventajas. Yo a veces comparo, de la secuencia ya hablamos, déjenme ahora que compare con el proyecto. En la unidad didáctica me es más sencillo encontrar relaciones entre las distintas áreas del conocimiento. Me es más sencillo que en un proyecto donde algunos proyectos tienen mucha más potencia o mucho más presencia de un área. Si como proyecto voy a hacer una huerta, me aparece mucho más todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, aunque pueda meter otras áreas, pero entra medio a veces a la fuerza. En cambio, la unidad didáctica es real que la relación entre las áreas se me hace más sencilla. Si trabajo por sectores, es más, tiene mayor criterio de posibilidad en una unidad didáctica que en un proyecto. ¿A qué llamas por sectores? Trabajo en rincones. En rincones, bien. Me interesa a veces. Yo en un momento dado dije que no era trabajo en rincones ni nada, sino multitarea, y después me encontré, no te preocupes, pero es multitarea, porque es la posibilidad de realizar tareas simultáneamente, la llamen como la llamen. Y
tengo que hablar al mismo tiempo de un proyecto áulico, porque ¿qué ventaja tiene el proyecto áulico? Algo que quizás no tiene la unidad didáctica. En el proyecto áulico, desde el primer momento, los chicos saben cuál va a ser la llegada. Desde el primer momento, en un proyecto se hace un proyecto para llegar a. Se plantean una meta compartida, se plantean... Y por lo tanto son dueños de la situación. En una unidad didáctica puede llegar a suceder que los chicos lleguen y pregunten qué hacemos hoy, o que la maestra tenga... Chicos, ¿se recuerdan que estamos viendo tal unidad didáctica? O sea, hay una especie de modalidad de enseñanza donde para los chicos aprenden mucho, pero no son tan dueños, no son tan autónomos como quizás en un proyecto. Por eso yo no quiero que nadie me pregunte con cuál me quedo. Los dos tienen sus ventajas. Y de uno puede salir el otro y pueden coexistir. Sí. Pero hay muchas maneras de poder entenderlo. Yo, por ejemplo, a mí me interesaría muchísimo que se pueda trabajar. O sea, el concepto de proyecto áulico está hoy mucho más adelantado también en los demás niveles. O sea, se puede llegar a trabajar en forma compartida. Bueno, y con las diferencias que tienen entre sí, la unidad didáctica, como esta selección de un recorte significativo al que se desmenuza, otra al que vez se atraviesa. con este hombre con los recortes. ¿No te gusta la palabra recorte? ¿Querés que te cuente por qué no? A ver. Yo te voy a explicar. Cuando empezaron a usar, te digo que lo he discutido, mi contra a la palabra recorte. Tengo bastante gente, te imaginas con la edad que tengo, ya más o menos discutí, no con Rosarito porque hasta ahí no. Pero sí he discutido esto con Lidia Bosch, con Eve Duprat, además, entre otros. La palabra recorte me remite a mí a que es un recorte. Un recorte es recortar algo. Sí. Bien, pero existen dos tipos de recortes. Suponete que yo te regalo, no a vos, a ella. ¿Está bien? Te regalo a Ángela. Te regalo lo siguiente: un póster de Brad Pitt. En el póster de Brad Pitt está Angelina Jolie. ¿Está bien hasta acá? Bien, estamos. Perfecto. Entonces te digo, obviamente vos preferís quedarte con la parte que tiene que ver con Brad Pitt. ¿Está bien? Entonces vos podés hacer dos tipos de recortes. O sea, la Angelina Jolie la recortás de tal manera que sea papel de carnaval, más o menos. Y se llama recorte. Claro. Y múltiples recortes, papel picado. En cambio vos con Brad Pitt vas a tener cuidado de hacer un recorte de tal manera que se siga reconociendo que el señor que está ahí es Brad Pitt. Hasta ahí estamos. Sí. Te maté con esta. Mirá que no te dije nada a vos, A ver, que no te puse de ejemplo. Continúe. Es que hay un recorte más destructivo. El término recorte no me está respondiendo, sino que yo a veces digo que lo que hacemos es una especie de una focalización. Un foco. Y tiene algo importante, que ese foco tiene que tener un cierto grado de ser autosuficiente. Ahora explico. Si yo te digo a vos que vamos a tomar como unidad didáctica el supermercado de la esquina, vale, ¿sí? Estoy focalizando en algo que es autosuficiente. Ahora si te digo vamos a ir al supermercado y la unidad didáctica es la primera góndola de la izquierda. ¿Dónde están las latas de Es una unidad didáctica. No, pero mira el título, La primera góndola de la izquierda. No tiene entidad. ¿Es una focalización autosuficiente? No tiene entidad. Tiene que ser autosuficiente, o sea que dentro de ella misma pueda ser explicada por sí misma. Un supermercado puede ser explicado por sí mismo, la primera góndola no. Sí, en todo caso, si el supermercado es muy grande, la carnicería del supermercado. Perfecto, exacto. O sea, lo que yo estoy diciendo es que me hubiese gustado que en lugar de recorte se hable desde este lugar que tendría que ver con una focalización o centralización con esta característica, que sea autosuficiente. Y se lo pedís a los chicos.
se lo pedís, este nivel de autosuficiencia. Porque además, cuando es autosuficiente, o sea, cuando se explica, entre comillas, por sí mismo, todas las áreas del conocimiento me están brindando instrumentos para poder entenderlo mejor. Entonces sí puedo ver qué necesito de matemática para poder entender la unidad didáctica. Bueno, igual está muy bien, ¿no? Me gusta la imagen del enfocar, porque permite, digamos, que sea una prolongación de la mirada y no una parcelación del objeto. Ahora, más allá de esta discusión sobre los términos, pienso que la unidad didáctica tiene el gran acierto de partir de una realidad que es próxima a los chicos y abordarla desde las preguntas que pueden hacerse, desde el desmenuzar esa realidad, y que tanto la unidad como el proyecto, esta forma de enseñar haciendo, proponiéndose una meta, compartiendo las dificultades que surgen en el proceso, ambas se oponen a una enseñanza enciclopédica, a una enseñanza clasificatoria. La menor duda, pero por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo, por eso las defiendo a todo lo que da, pero yo creo que hay una serie de elementos que no se pueden tomar como dados, que hay que discutirlas un poco. Por ejemplo, uno plantea que la unidad didáctica comienza mediante una serie de preguntas. Ahora, hay preguntas que sirven y preguntas que son del nivel de imbecilidad total, porque si está buscando que la pregunta provoque ir a buscar una respuesta, si la pregunta ya tiene la respuesta de antemano, ponela en el listado de los saberes previos. ¿Se entiende? Preguntar. A ver, chicos, en los supermercados hay cajas, hay botellas. Es el nivel de imbecilidad total, porque lo que hago es voy con los chicos al supermercado y digo, sí, tienes razón, hay botellas. Ahora explícame qué aprendizaje hubo. Si las preguntas tienen que ser del orden del disparador, donde me doy cuenta que hay quizás cosas que no sé y que voy a poder llegar a aprender en el supermercado, puedo ir al mismo supermercado al cual voy toda la vida. ¿Pero qué voy? Con dudas y con preguntas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar si hay góndolas o botellas, etcétera, que por ejemplo preguntar a chicos o a grandes, ¿por qué la leche, el pan y los huevos están siempre al finalizar el supermercado? Y si me contestás que es porque ahí están los enchufes, te mato. La pregunta es ¿por qué? Ustedes me podrán responder, cosa que tenemos claro nosotros, que está puesto al final, porque de esta manera se obliga al futuro comprador a atravesar todo el supermercado y de esa manera incentivas a que compren otras cosas. Eso tiene un nombre, tiene que ver con algo denominada política de marketing. Sí, es una razón parecida a la que utilizan los que diseñan los shoppings para que las escaleras para subir y bajar estén en puntas opuestas. Ahora, en lugar de pedirle, y ahora me van entendiendo, entonces yo con eso puedo armar una visita al supermercado que ya conocen de antes, etcétera, etcétera, buscar previamente y alguien que les explique a los chicos, no sé si lo haría o no, pero qué significa política de marketing, que es una manera de vivir en el día de hoy, por qué sí o por qué no comprar todo lo que veo o no veo, que, o sea... Tiene mucha potencia política la unidad didáctica, mucha oportunidad para mostrarle a los chicos las relaciones invisibles que hay detrás de la realidad, ¿no? Exactamente, pero para eso el primero que tiene que tener buenas preguntas es el docente. O sea, tiene que ver que la pregunta apunte a algo que pueden entender pero que no tengan respuesta inmediata. Porque la pregunta es ¿qué aprendió? No que confirmó lo que ya sabía. Uno de los grandes problemas de las unidades didácticas es cuando se emplean para confirmar lo que ya saben. Es la clase que le salió mejor. ¿Viste? Cuando diste una clase y enseñaste lo que ya saben, esa salió preciosa. Plantearse qué es lo que pueden llegar a aprender que no sabían hasta ahora, bueno, eso es complejo. Claro, es como que caen en el como sí, sino, ¿no? Hoy hablabas de este concepto del como sí. Exacto. O sea, pueden estas estructuras
también caen en un como sí a su vez, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando se naturalizan. Exacto, y cuando, Se por mecaniza. ejemplo, hablando de los rituales o de los ritos, existe un término que sigue existiendo. Vengo de discutir esto, no me acuerdo dónde estuve ahora, creo que fue en el Uruguay o en Santa Fe, pero esta pregunta. Le digo, bueno, está bien, nos entendimos. Ustedes, y tenía gente de todos los niveles, ustedes planifican de vez en cuando clases abiertas, ante lo cual, por supuesto, todos los docentes de nivel inicial dijeron, claro, nosotros damos clases abiertas. ¿A qué llaman clases abiertas? Las respuestas eran de dos tipos. Llamamos clase abierta cuando invitamos a los padres que vengan y que observen. Bien. O cuando llamamos a los padres para que vengan y hagan alguna actividad con los chicos. Le digo, perfecto. Entonces, en un caso están hablando de participación o de actividad compartida, y en el otro caso no es una clase abierta tampoco, es una muestra. Porque ese día que vienen los padres, vos vas a dar una clase donde vas a tener bastante cuidado de hacer con los chicos lo que les viniste enseñando. Claro. El concepto de clase es una situación en la cual se enseña algo que los chicos de base no saben, aunque tengan algo. O sea que si vos das una clase, el día que das la clase, es un quilombo, es un despiole, no entienden, se distraen, vuelven a preguntar lo mismo, no te siguen, o sea, y hay alguno que de repente es el que siempre levanta la mano porque sabe todo y vos tenés que decirle al otro a la cual estás tratando de incluir y a vos qué te parece. O sea, no sé cómo explicarle, no es algo ordenadito. Claro. Pero eso, si yo quiero que los padres entiendan lo que significa aprender, también tienen que entender que el aprender no son los resultados, el aprender son el proceso. No sé si se... Sí. Estos son cambios de concepciones, pero van lentas. Ayer y la implican tomar riesgos, ¿no? De nuevo esta cuestión de los fantasmas. Otra vez, pero es que esto implica un riesgo. Pero lo explico primero. Esto es lo que quería decir. Cuando yo doy un fundamento previo, no corre el riesgo de la ignorancia del otro. El desacuerdo sí, pero lo expliqué. Yo ayer, estuve ayer, en una escuela preciosa, de donde nos habían preparado, trabajaba con 40 directivos de toda una región, no de acá, de la provincia. El salón estaba lleno de producciones lindísimas de alumnos de secundaria y creo que del área de la modalidad de diseño. Y entonces, aviso que estaba lleno de directivos. Yo los miro y digo, lindísimos, pero no tienen ningún sentido, responden justamente al paradigma de escuela y de educación que yo creo que debe cambiar. No te digo que me tiraron con agua encima, pero por poco pasó. Entonces, no lo dije mal. Entonces me preguntaron por qué, le digo, porque esto está mostrando resultados. Esto responde a la concepción de escuela resultadista y exitista, donde lo único que importa es demostrar qué lindo. A mí me interesa saber cuál era el objetivo, cuál era el propósito, como persona, porque yo veo acá hay algunos que están respondiendo a Modigliani, hay otros que están respondiendo o sea que me doy cuenta que tienen que ver con eso. Entonces me interesaría saber, ¿se trabajaron autores primero, se trabajaron escuelas primero, se trabajó en forma individual o en grupo? Si yo quiero hacer de esto una verdadera muestra, entonces tengo además que indicar no solamente el producto a lo cual estamos acostumbrados, sino los procesos. Pero a los proyectos muchas veces se los define por el hecho de tener un producto. A mí me gusta decir que un proyecto tiene un producto y tiene muchas más cosas, ¿no? No se lo puede definir solamente por el producto, sino que en realidad el proyecto... algo que me gusta decir acerca del proyecto y que me gustaría conocer tu opinión. Que un proyecto tiene un objetivo propio que se plantea con los alumnos, que se comparte y que hace, como vos muy bien decías, que ellos se sientan protagonistas y dueños de la situación durante el desarrollo del proyecto. Pero que la palabra proyecto originalmente no es una estructura didáctica y cuando vos a cualquier persona le preguntás cuáles son tus proyectos, no tienen que ver con enseñar y aprender.
La gente proyecta viajar, proyecta Sí. casarse. Es también un término polisémico. Bien, pero a su vez el proyecto tiene un segundo objetivo que es pedagógico, porque uno comparte ese primer objetivo con los chicos para que ellos se sientan protagonistas y uno comparte ese protagonismo con ellos esperando que aprendan algo en el durante. Sí, señor. Entonces ese segundo objetivo pedagógico es lo que a mí me interesaría que suceda en términos de aprendizaje Sí. durante el desarrollo del proyecto. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando uno de los dos objetivos está sobredimensionado respecto del otro? Bien, vamos a entenderlo. Primero, por algo hablamos de proyecto didáctico, lo cual significa que ya lo estamos encuadrando. Lo podríamos denominar también proyecto áulico. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se denomina proyecto institucional, donde me aparece de vuelta el proyecto. Entonces, te voy a contar una anécdota. Yo estaba trabajando como asesor en el Ministerio en dirección de área, y en un momento dado se trabajó desde el área con las áreas expresivas, y se trabajó enviando, contratando gente que iba a todas las instituciones para trabajar directamente con los docentes. Esas áreas expresivas que no se le daba bastante atención, no se le brindaba bastante atención. Cuando termina el año, el área tiene que hacer un balance de gestión. Yo estaba como asesora. Entonces me piden a mí que recoja los proyectos institucionales de todas las escuelas de la región. Entonces cuando yo entro a mirar, no figuraba en absolutamente ningún proyecto institucional, porque lo que habían hecho, aunque lo pagaba el área a los especialistas, lo que hicieron fue proyectos áulicos, o sea, del aula, no de la institución. Por estas cuestiones de la política, me vi obligada, pero puse un pie de página, a pedir todos los proyectos áulicos y los tuve que poner en el balance de esa gestión como proyectos institucionales cuando no lo eran. Pero escribí abajo, se consideran proyectos áulicos y se transforman en este caso en proyectos institucionales, pero de la institución, no de la institución escuela, ¿me entendés? Lo acepto como proyecto institucional de la autoridad máxima, pero no pido que estén en el de la escuela. El término proyecto significa fundamentalmente, si vos buscas, la posibilidad de mirar hacia adelante. Por eso cuando hablamos del retroproyector es el que me obliga a mirar para atrás, pero es proyectarme hacia adelante. Desde ese punto de vista es perfecto que se hable de proyecto. Yo lo comparo a veces con lo que sucede en áreas como arquitectura, etcétera, donde se habla de armar o un diseño, arquitectura, ingeniería, etcétera, armar un diseño, un esquema, un proyecto. O sea, algo que todavía no está puesto en la práctica, en el cual voy pensando en todos los pasos, lo organizo, puede ser una maqueta, puede ser algo que presento, pero no es todavía una realidad concreta en sí misma. Necesita llevarse a la práctica, llevarse en lo concreto. Desde ese punto de vista, está perfecto que los docentes planteen un proyecto didáctico en el sentido de a dónde quieren llegar. Lo que no está bien es que crean que un proyecto es una sumatoria de actividades, porque entonces corro el riesgo. Proyecto didáctico, la galletita de chocolina. Eso es un... Claro, primera actividad, compramos un paquete de galletitas, segunda actividad... Tiene que tener entidad epistemológica. Ahí lo que estaría faltando es ese objetivo compartido. Y además esa calidad y esa importancia. No es simplemente una sumatoria de actividades. Primero hago esto, después hago esto, después... Tiene que tener relevancia. Y a veces la relevancia de ese proyecto didáctico está dada por el contexto en el cual está. O sea, hay contextos en los cuales el proyecto didáctico, armar la huerta de la comunidad, es fantástico.
Nosotros tuvimos proyectos sobre huertas que después murieron en el olvido y ahí quedaron. O sea, en un proyecto, y la otra de las cosas importantes es que puede llegar a suceder que uno arma un proyecto didáctico, lo transforma, después se transforma por el interés de los chicos en una unidad didáctica, o se retoma el año siguiente en la próxima sala, dándole otra envergadura. Pero creo que hay que darle al proyecto, como vos muy bien decís, entidad y valor en cuanto a modalidad de enseñanza, no a sumatoria simplemente de actividades por más autonomía que tengan los chicos. También es cierto que es un concepto polisémico. Proyecto, sí. A veces se usa la palabra proyecto como paraguas de un montón de actividades que no traen de suyo el espíritu didáctico del proyecto didáctico tal como lo entendemos en el nivel, ¿no? Exacto. Porque, insisto, la pregunta clave que uno tiene que hacerse es ¿qué pretendo que los chicos aprendan? Y cómo después veo cómo lo organiza la enseñanza. O sea, el otro día estaba en una conferencia sumamente interesante que, viste, esas que te hacen ruido, y estaba comparando la escuela de antes con la escuela de hoy en día. En la escuela de antes la mirada está puesta en el docente, en la enseñanza, etcétera. En la escuela de hoy en día, en el paradigma o constructo teórico, lo que quieras, en el alumno. Y yo tenía una gana, pero no lo hice, de decir, pará la mano. No. Hoy en día, justamente, la mirada está puesta en la relación que se establece. No puedo tener un alumno si no hay un docente que acompaña, que organiza, que enseña. No. Y me va a preocupar hoy, como antes no me preocupaba, la relación. No es que no existían las relaciones, pero no eran objeto de conocimiento, eran objeto de existencia. O sea, siempre existieron. Todos nosotros tenemos experiencia de cuando en la secundaria aprendíamos mejor o peor una materia de acuerdo a no cuánto sabía el docente, sino qué relación habíamos logrado establecer. ¿Se acuerdan el triángulo ese, el triángulo didáctico en el cual hablamos? Bueno, pero no es un dibujito. Entonces, hoy, una de las cosas que tomamos, que no soy la única que la toma, es, un momentito, tengo al docente, tengo al alumno, tengo el contenido, pero tengo las relaciones, que son un componente por sí mismo. Relaciones interpersonales, relaciones o sea, la relación no es solamente la línea que hago, es una línea a la cual tengo que mirar, tengo que prestarle atención. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la autonomía, porque va acompañado de unas cuantas ideas, la autonomía, la autoestima. O sea, hay chicos que sienten que cuando vos enseñás mediante una unidad didáctica, quedan bastante afuera porque toman la palabra algunos, suponete. Y esos mismos chicos, cuando vos planificás un proyecto, su autoestima se eleva porque tienen un espacio. Puede ser que no sé si se entiende lo que quiere decir. Yo pienso como que hay algo del deseo que interpela el proyecto. Sí, porque y no estoy pidiendo que elijan, claro. Igual. No, aunque me quedaría con todos ellos. Sí. Hay un montón de cosas que es simplemente que me están provocando a otra mirada más. Sí, da la impresión también que en la unidad didáctica responder a esa pregunta importante que vos planteaste al principio, ¿qué quiero que los alumnos aprendan?, es más fácil que en el proyecto. Sí, no me cabe. En la unidad didáctica uno puede desmenuzar ese espacio sobre el que hizo poco, y en cambio en el proyecto los contenidos son siempre entre signos de pregunta, ¿no? Depende de lo que pase. Depende además cómo lo planteas. O sea, la pregunta concreta es cómo planteas el proyecto, de tal manera, cómo planteas en el sentido de qué se va a tratar el proyecto, de tal manera que los chicos tengan que aprender algo para hacer, para llevar a cabo ese proyecto. Claro. Que con lo que saben no puedan. Suponete que yo tengo este ejemplo, además lo tengo videado, bueno, de punta a punta, bueno, es interesante, no es de Cali, pero no importa. Proyecto para los chicos hacer una
cosas de recoger la energía, pantallas solares. Entonces el proyecto tenía que ver con el armado de pantallas solares. Estos chicos que tenían 10, 11 o 12 años empezaron a hacerse preguntas y se dieron cuenta que la pantalla solar la tenían que hacer, tenían un profesor que apoyaba y todo. Y empezaron ellos solos a darse cuenta de qué cosas tenían que aprender para poder llegar a eso. Empezaron a buscaron en libros, etcétera, etcétera. O sea, que en el jardín lo que tenemos que hacer es, el proyecto no es el lugar donde produzco algo con lo que ya sé, claro, sino que voy a producir algo que con lo que sé no alcanza. No me alcanza. Ahora, y ahí aparece el proceso, ¿no? Aprendo en el proceso. Pero porque claro, lo necesito, no claro, porque hay alguien que me da una orden. Claro, tal cual. Lo necesito. Qué bueno. Es una pregunta o una observación parecida a la que se hace cuando se propone a los chicos jugar. ¿Qué necesita saber o qué necesita aprender para poder jugar este juego? Sí. ¿No? Y de alguna manera cuando se dice que el juego es un espacio en el que el aprendizaje se potencia y se profundiza, tiene que ver con aquello que es llamado para poder jugar a ese juego. Por ejemplo, tirar el dado e interpretar lo que salió para mover la ficha, etcétera. Y yo te digo, juego con Dani, lo hemos hablado durante muchísimo tiempo y en algunas cosas hablábamos y en otras vamos distintas. Sí. A mí hoy en día lo que me interesa fundamentalmente, primero que sigo hablando de juego, pero te acordás que te dije que trabajo con todos los niveles. Me ganaron. Y ganarme a mí no es fácil. Tratar de hablar de juego en la educación con profesores de secundaria es medio complejo. Entonces hoy en día hablo bastante también, además de juegos, de propuestas lúdicas. ¿Qué es lo interesante? Que me pregunté a mí misma qué era lo que más me interesaba que aprendan en el juego. Que aprendan, no a qué juegan, sino dónde pongo el lugar del aprendizaje en el juego. Bueno, yo hoy en día en el juego pongo el aprendizaje de las operaciones cognitivas, o sea, la cognición y la metacognición, que tiene que ver con que no solamente qué objetos, sino que vayan dándose cuenta de que tienen que poner de manifiesto estrategias, que si los chicos son muy chiquitos, las estrategias son en acción, y luego son estrategias operatorias. Pero si yo quiero que de adulto sepa qué significa aprender a pensar, aprender a organizar, etcétera, etcétera, si no lo hace en la práctica, en jardín perdió demasiado en el aire. Entonces lo primero que hago es preguntarme a mí misma dónde hay estrategias en el juego, dónde las hay, en todos. A veces depende de nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, si yo te digo a vos que juegue el juego típico de jardín, que es jugar al bowling. Habitual, ¿sí? Tirar los bolos. Habitualmente es un juego que un docente puede usar para enseñar. Contenido de matemática, tienen que sumar. Contenidos de lengua, porque van a escribir el nombre del equipo. Todos los contenidos socioafectivos que tienen que ver con el cuidado del otro, la fila, etcétera, etcétera. Y entonces yo agregué una más que me preocupaba. Dije, perfecto. Si vos ahora tirás la pelota, ¿cómo la tirarías? Entonces hacen el movimiento de tipo pala. ¿De qué otro modo podrías? Yo no te dije que tengas éxito, te pregunto de qué otro modo. Y empiezo a darme cuenta, yo, que soy la que está dirigiendo, que hay por lo menos 20 o 30 modos distintos en los cuales podría llegar a tirar la pelota. No importa si llegó o no. Yo tomo eso. Después con los chicos en otro momento lo puedo tomar, que es el aspecto que nunca se toma. Las estrategias posibles. Porque eso es el concepto de metacognición. Reconocer las estrategias y seleccionar de ellas la que más me conviene. No puedo negarle mi voz.com.ar. Mediante el juego puede, además de todo lo que hemos escrito hasta ahora, tanto vos como yo, como Patricia, como Rosy, como todos, además de todo eso, si hay un docente que puede prestar atención y darse cuenta que toda situación lúdica se puede resolver de muchas maneras, el chico no la registra, las busca y las pone. Pero yo estoy ahí para mirar. Lo registro, estoy preparando a ese chico para que aprenda a pensar.